Me gustaría que podamos orar un momento para que realmente el Señor pueda ministrar nuestras vidas el día de hoy. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque sabemos que no es casualidad, Señor, que estemos acá, sino que tú eres un Dios de propósito, Señor. Cada día tú estableces algo, Señor, para poder afirmar, Señor, tu obra en nuestras vidas. Y oramos, Señor, para que a través de tu palabra en este día, Señor, tú perfecciones la buena obra que has comenzado en nuestras vidas, la buena obra que has comenzado acá, Señor, en Nuevos Pasos. Oramos, Señor, agradecidos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a honrar tu verdad, creyéndola, Señor, en nuestro corazón, y que podamos salir de este lugar, Señor, tomando decisiones, Señor. Que algo, Señor, pueda comenzar, Señor, a seguir cambiando, transformándose, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Oramos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día vamos a poder continuar con lo que ya hace un par de semanas nuestra pastora Pamela nos ha estado hablando acerca de las herramientas que Dios nos ha dado, que conocemos como los medios de gracia. Y hoy día vamos a hablar acerca de la meditación. Pero antes de ello, me gustaría recordar con ustedes algo que el anterior domingo el pastor David nos ha estado hablando. Y me gustaría rescatar de lo que él nos ha hablado acerca de la importancia de las Escrituras en nuestras vidas, dos cosas. La primera de ellas, si tú te acuerdas del pasado domingo, se nos dijo que la palabra de Dios, las Escrituras, el consejo de Dios es más que suficiente para nosotros. Saben, a veces es desafiante creer que eso es así cuando nos enfrentamos con muchas situaciones en la vida. Pareciera que no es suficiente, pero créeme, es más que suficiente. Y el anterior domingo se nos dijo a nosotros que ese debe ser un fundamento para nuestras vidas. Todo el consejo de Dios está expresado en las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo lo que tú necesitas lo vas a encontrar ahí. El Espíritu Santo se va a encargar de ministrarte, de recordarte, de hablarte, de guiarte, dice, a toda verdad. Entonces, de lo que aprendimos el anterior domingo es que las Escrituras, la palabra de Dios, tu Biblia, contiene y tiene todo lo que tú y yo necesitamos para esta vida. Y lo segundo, que ha sido más desafiante, que nos dejó el pastor David, y que justo el tema que vamos a ver hoy día acerca de la meditación nos va a ayudar a lo siguiente. Lo segundo que aprendimos con David el anterior domingo acerca de las Escrituras es que hay una necesidad de poder armonizar aquello que decimos que creemos y realmente creemos. ¿Se acuerdan que David nos decía, hay una diferencia entre aquello que decimos que creemos y aquello que realmente nosotros creemos? Y saben, precisamente cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, eso nos ayuda a tener una coherencia. Que al final del día, cuando nosotros volvemos a nuestras vidas cotidianas, después de este domingo, volvemos el lunes a nuestra semana, que realmente lo que nosotros decimos que creemos es realmente lo que creemos, en todas las cosas que hablamos, en todas las cosas que decimos. Entonces, el tema de hoy día, que es acerca de la meditación, nos va a ayudar a nosotros a poder tener esa coherencia, a poder armonizar, que realmente, como le decía, lo que tú crees es realmente lo que tú crees y que no está sujeto a una revisión, a una negociación por las circunstancias, sino que realmente es algo que tú vas a sostener. Y para ello me gustaría comenzar con lo más básico. La pregunta es, ¿cómo definimos nosotros meditar? Y de la forma más sencilla de poder definir lo que significa meditar, te la voy a dar, digamos, en estas tres palabras. La primera de ellas es que se define la palabra meditar, dice, como la acción de pensar profundamente. Meditar es pensar. ¿Sabes por qué esto es importante? Porque nosotros no tenemos una fe a ciegas.
Nosotros no solamente somos una iglesia que debe responder por las circunstancias y por las emociones. Somos una iglesia que cuando somos llamados a crecer y a madurar, debemos, dice, responder por las cosas que nosotros creemos y afirmamos. Entonces, la primera palabra que nos ayuda a definir lo que es meditar es que meditar significa pensar profundamente. Y eso implica que el pensar profundamente te va a llevar tiempo. El pensar como Dios quiere que tú pienses lo que Él, escuchas de Él, lo que tú lees en las Escrituras, va a tomar tiempo. Meditar significa que tú te vas a dar el tiempo del mundo para pensar en lo que Dios te está hablando, en lo que tú estás recibiendo. Y tercero, cuando definimos lo que significa meditar, es hacerlo, dice, con seriedad. Es cuando tú tomas algo y realmente entiendes que lo que estás leyendo, que lo que acabas de escuchar va a producir algo en ti. Va a cambiar tu forma de pensar, va a cambiar tu forma de ver la vida, te va a llevar a ti a ver de otra manera las cosas que enfrentas día a día. Entonces, resumiendo, meditar significa pensar profundamente. Significa que nos damos el tiempo para analizar, ¿no?, qué es lo que estamos escuchando y recibiendo. Y sabes, eso significa también tomar las cosas con seriedad. Es por eso, no lo voy a citar, que cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, ¿no?, oro para que el Señor te dé entendimiento de lo que te estoy escribiendo, de lo que te estoy diciendo. Pablo dice a Timoteo, oro para que el Señor te dé entendimiento, para que tú sepas lo que estás recibiendo, para que tú sepas y puedas entender las instrucciones que te estoy dando. Entonces, eso es meditar. Y vamos a ver más adelante la importancia, a qué nos lleva el poder ejercitar esto de meditar. Y quiero hacer énfasis en lo siguiente. Cuando hablo de poder meditar, estoy hablando de que podamos meditar en la palabra de Dios. Luego vamos a ver cómo eso nos ayuda a enfrentar cosas, ¿no?, en nuestro diario vivir. Pero cuando hablamos de meditar, estamos hablando de pensar profundamente en el consejo, en la palabra de Dios, que significa que nos tomamos todo el tiempo que sea necesario para ello y que lo vamos a hacer con seriedad. Ahora, hace un par de domingos, nuestra pastora Pamela nos daba un ejemplo a través de Spurgeon para que pudiéramos conectar de una manera práctica cómo podemos entender la meditación en nuestras vidas. Y saben, Spurgeon, cuando pensó en esto de meditar en la palabra de Dios, se le vino, ¿no?, a la mente lo que sucede con el proceso de digestión cuando nosotros ingerimos alimentos. Y lo voy a repetir nuevamente, ¿no? Es esto lo que Spurgeon nos dice, y van a ver ustedes cómo nos va a ayudar a nosotros a entender la importancia, ¿no?, de la meditación en nuestras vidas. Dice Spurgeon, nuestros cuerpos no son alimentados por el solo hecho de comer, más bien se alimentan a través de los procesos de la digestión, los cuales proveen nutrición a los músculos, nervios, tendones, etc. Es por la digestión que el alimento viene a ser asimilado en nuestros cuerpos. De la misma forma sucede con nuestras almas. No se nutren meramente con lo que oímos o leemos. Lo que aprendemos requiere ser, dice, digerido. Y quiero hacer énfasis en lo que Spurgeon dice. Es por la digestión que el alimento viene a ser asimilado, dice, en nuestros cuerpos. Si lo llevamos a lo que estamos hablando acerca de la meditación, significa que la palabra que yo escucho o la escritura que yo leo, ¿no?, tiene un propósito, y ese propósito es producir algo en nosotros, es producir un cambio, es producir convicciones en nosotros. Lo que yo leo y escucho de parte de Dios va a producir algo en mi vida, me va a afectar y me va a ayudar a poder entender, ¿no?, las cosas de Dios.
A lo que voy, iglesia, es que no es solamente saber y escuchar algo, sino es poder entender. Es poder decir, Señor, esto que estoy escuchando, esto que estoy leyendo, ¿cómo me afecta? ¿Por qué es importante? ¿Por qué yo debería saberlo? ¿Por qué yo debería abrazarlo en mi vida? Señor, enséñame a ver por qué esta verdad no va a definir algo en mi vida. Me va a ayudar a tomar decisiones, me va a ayudar a enfrentar las cosas de la vida. Señor, ayúdame a poder entender esto. Entonces, por eso Spurgeon decía, esa palabra que nosotros recibimos y escuchamos produce algo en nosotros. Y ese producir algo significa, como decíamos, pensar seriamente y va a tomar tiempo. No soy un experto, aquí los de Nutrir la Vida que están en el programa saben que la digestión toma tiempo, ¿no? Y para que el alimento se convierta en algo que nutra, ¿no?, nuestros tendones, en nuestros nervios, dice, hay un proceso que se tiene que seguir. ¿Saben? A mí me asusta los cristianos que dicen que pueden conquistar el mundo de un día para otro, pero no están dispuestos a pasar los procesos. Si ustedes miran los evangelios, el Señor nunca le habló a la gente a las emociones. El Señor siempre le habló a la voluntad de las personas. El Señor siempre a través del evangelio y sus palabras llevó a la gente a tomar decisiones. ¿Sabes por qué? Porque las emociones nos ayudan. Y sabes, va a haber un día en el cual tú vas a creer lo que Dios te dice, vas a querer conquistar Santa Cruz para Cristo, pero de repente a la siguiente semana no vas a querer ni levantarte de la cama. Cuando yo escucho y leo la palabra y hago todo este proceso de meditar en ella, algo va a suceder en mi vida, algo va a cambiar, algo va a ser transformado. En otras palabras, no se trata solamente de lo que lees o escuchas, sino de lo que produce en ti cuando piensas y entiendes su palabra. ¿Sabes, iglesia? Nosotros hemos entendido muy bien esto y tenemos un programa que se llama Nutrir la Vida. Lo que me han explicado es que ese programa de Nutrir la Vida tiene por objetivo, ¿no?, darle las herramientas en la salud a niños que están pasando los procesos de quimioterapia. Ellos no pueden comer cualquier cosa. Ellos necesitan alimentos, ¿no?, que son, digamos, dirigidos para poder fortalecerlos. Si nosotros hemos entendido esto, ¿no?, que ese proceso de nutrición es tan importantísimo que no le podemos dar cualquier cosa a ellos, sino algo que realmente los va a fortalecer, les va a ayudar. Mi pregunta es, como iglesia, como Nuevos Pasos, ¿estaremos también haciendo lo mismo? Como iglesia, ¿realmente estaremos nutriéndonos como corresponde? Como iglesia, ¿realmente estaremos entendiendo que necesitamos de la palabra de Dios? Porque hay cosas, ¿no?, que tenemos que ir a enfrentar saliendo de este local, volviendo el lunes a tu vida cotidiana. Yo sé que para muchos este lunes no va a significar una pausa en la vida. Yo sé que este lunes que viene, mañana, ¿no?, tú tienes que ir a resolver problemas, tú tienes que ir a tomar decisiones, tú tienes que ir a perseverar, tienes que ir de repente a seguir creyendo que Dios va a abrir una puerta. Este lunes de repente vas a encontrar que la situación no va a cambiar, pero lo que tú escuches hoy va a permitir que algo se produzca en tu corazón, que te permita tener esperanza, que te permita a ti creer que Dios está obrando, aunque aparentemente eso no suceda. Amén. Entonces, en otras palabras, no se trata solamente de lo que lees o escuchas, sino de lo que se produce en ti cuando piensas y entiendes su palabra. Meditar en el consejo de Dios, dice, hace que forme parte de tu vida y va a afectar la forma que tú piensas y también la forma que tú hablas. Y voy a detenerme en algo más antes de pasar a los dos propósitos por los cuales la meditación es importante en nuestra vida. ¿Sabes? Es tal la fuerza cuando nosotros entendemos lo que significa meditar en la palabra de Dios, meditar en el consejo de Dios,
que cuando decimos, ¿no?, que creemos en algo, eso va a impregnar nuestras vidas. A tal punto de que no va a haber una separación entre quién eres tú y en lo que tú crees, sino que a través tuyo, a través de tu personalidad, tu carácter, tus circunstancias, el consejo de Dios, ¿no?, se va a poder transmitir. Hay un punto en el cual cuando la palabra de Dios se hace eficaz en nuestras vidas y nosotros respondemos a la verdad de Dios meditándola, atesorándola, haciéndola parte de nosotros, sabes, tú vas a respirar el carácter de Cristo. Tú vas a transmitir el carácter de Cristo de una manera natural. No vas a necesitar esforzarte porque es tan natural que tú simplemente lo vas a expresar. Es eso lo que produce el consejo y la palabra de Dios. Es tal la fuerza de las cosas que nosotros creemos que vamos a transmitir el carácter de Cristo en nuestra personalidad, con nuestras circunstancias, con lo que somos, ¿no?, en todos los aspectos de nuestra vida. Sabes, tiene que llegar un momento en el cual tú puedas expresar, ¿no?, el carácter de Cristo a través de las cosas que tú haces. Y les pongo ejemplos. Por ejemplo, que la amabilidad, el servicio, el compromiso, la corrección, el sentido de justicia, ¿no?, puedan ser transmitidos a través tuyo. Y para darle fuerza a lo que quiero transmitirles con esto es lo siguiente. Cuando tú piensas en Nimia, ¿en qué pensarías? Cuando pensamos en Nimia, pensamos en servicio. Son un sinónimo. Tú piensas en servicio y piensas en Nimia. Cuando pensamos en... Cuando pensamos en la hermana Lucy, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Ah? Compromiso. Orden. Yo me acuerdo que cuando me presentaron a Lucy me dijeron, ella le va a decir a usted, no deje la luz apagada, no deje la luz prendida, no me deje el aire acondicionado prendido, ¿no? Orden, anda pendiente. Entonces mi pregunta es, cuando alguien piensa en ti, ¿en qué piensa? Porque hay un momento en el cual cuando el consejo, la palabra y los principios de Dios se hacen tan nuestros, que vamos a transmitir en lo que hacemos el carácter de Cristo. Te pregunto en esta mañana tarde, cuando la gente piensa en ti, ¿en qué piensa? David, no, muy tardón, no lo contemos con él. David Torres, no el pastor. No sé si me dejo entender con esto. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, se impregna. ¿Saben? Un ejemplo bíblico de esto es que cuando Pedro va detrás de Jesús, cuando él es arrestado, dice que está en el patio del sacerdote, es Ananías, ¿no? Dice que la gente lo comenzó a reconocer increíblemente por cómo hablaba. Y no solamente que tenía el acento, digamos, galileo, no sé cómo será el acento, pero dice que su acento, su forma de hablar lo delataba. Pedro estuvo con Jesús y era inevitable poder transmitir el carácter de Cristo. Cuando tú y yo, sabes, meditamos en la palabra, cuando tú y yo hacemos que el consejo de Dios sea parte de nuestra vida, es un sinónimo. ¿Cuándo ha sido la última vez que de repente en la alcaldía, en la gobernación y en nuestro país hayan decidido colocar a un funcionario público a un cristiano porque es sinónimo de honestidad? ¿Cuándo habrá sido la última vez que se ha asociado a la iglesia, ¿no?, con justicia, con honradez, con fuerza, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es? ¿Sabes, iglesia? Es importante que nosotros meditemos en la Escritura. Dios no está interesado solamente en que tú y yo sepamos,
sino que lo que creemos se impregne en nuestras vidas. Tiene que haber un punto en el cual, a través, les decía, de tu carácter, de cómo eres tú, de tu personalidad, el carácter de Cristo es transmitido a tal punto que no haya una diferencia. Como les decía, ¿no? Cuando pensamos en nimia, pensamos en servicio. Es un sinónimo. Así que piensa en este momento, tus hijos, ¿cómo te ven a ti? Cuando tus hijos piensan en ti, ¿en qué piensan? Cuando nosotros asimilamos el consejo de Dios en nuestra vida, su palabra llega a ser un sinónimo en nosotros. Ya, vamos a ir avanzando y ahora sí quiero entrar de lleno a las 2 razones por las cuales es importante meditar en la palabra de Dios. Y para esto, por favor, me gustaría que me acompañes a Daniel, el capítulo 3. Enseguida vamos a ir a ver un par de versículos. Daniel, capítulo 3. La pregunta es, cuando yo medito en la Escritura, medito en el consejo de Dios, me tomo el tiempo para ello, lo tomo seriamente, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me ayuda? En que yo, tome el tiempo para repasar los principios de Dios, el consejo de Dios, tener mi devocional, leer la palabra. El primer beneficio y la primera razón de por qué es importante la meditación bíblica está en esto. En primer lugar, nos permite formar y establecer nuestras convicciones. Cuando yo medito en la palabra de Dios, ¿saben? Algo increíble va sucediendo. Porque lo que yo escucho el domingo no es solamente algo bueno que yo escucho. Lo que yo escucho el domingo no es solamente algo que se dice, sino que llega a ser parte de mi vida. No es solamente es algo que cree mi pastor, yo también lo creo. No es algo que creen mis papás, yo también lo creo. No es algo que cree solamente mi esposa, que me obliga a venir los domingos a la iglesia, sino que yo también creo, ¿no? Yo también creo en esto. Yo también creo en esto. Entonces, la primera razón por la cual es importante meditar en la palabra de Dios, meditar en las Escrituras, es que nos permite a nosotros formar y establecer nuestras convicciones. Y la palabra convicción significa sencillamente la seguridad que tiene una persona de la verdad. Significa que tiene certeza de lo que siente y de lo que piensa. Una persona enamorada es una persona con convicciones, ¿o no? A veces no ¿ves? Porque solamente piensa con el corazón. Los padres le dicen, no te conviene, pero no, es que tú no lo ves como yo lo veo, ¿no? Pero es una persona con convicciones, segura de lo que siente, segura de lo que quiere, seguro de lo que quiere. Entonces, el meditar en el consejo de Dios nos permite a nosotros establecer y formar nuestras convicciones. La convicción es la seguridad y la certeza. ¿Sabes? Dile a la persona que está a tu lado, ¿no? Seguridad, dile, seguridad, seguridad. Tener convicciones es tener seguridad, es tener certeza. Aquí en el cuadro vamos a ver algo que de repente nosotros lo hacemos a veces sin darnos cuenta. Pero las convicciones parten primero por el oír la palabra. Para que tú tengas convicciones en tu vida, principios de Dios en tu vida que funcionen, que trabajen, lo primero que es escuchar la palabra. ¿Sabes por qué es importante, iglesia? Porque vivimos en un tiempo en el cual, y más con todo esto de las redes sociales, ¿no? Se han levantado los expertos de la vida, ¿no? Y hay cada persona que te dice cada cosa. Y tú vas a escuchar y leer un montón de cosas. Tu vida debe ser definida no por tu amigo, tu compadre, tu comadre, por las circunstancias. No debe ser definida por el TikTok, ¿no? Bueno, no sé qué es el TikTok, pero bien dicho. Por el TikTok, por el Facebook, debe ser definida por lo que tú escuchas.
Tener convicciones parte por el oír la palabra. Tú y yo necesitamos escuchar lo que Dios dice. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que vas a enfrentar en la vida y tú necesitas escuchar qué es lo que Dios está viendo. Porque Él mira las cosas desde una perspectiva eterna. Tú y yo no las podemos ver. De repente tú y yo alcanzamos a tener una visión limitada, pero Dios que ve todo te dice, escúchame. Las convicciones parten por escuchar. Y ese escuchar a Dios produce fe. Lo que Dios me está diciendo está produciendo algo en mí. Va a producir una respuesta. Pero no es suficiente. Porque el creer en algo no determina que tu vida va a cambiar. Porque la pregunta es, ¿cuántos mensajes recibimos los domingos y nuestras vidas no cambian necesariamente en esa misma proporción? Cada domingo escuchamos algo. Y de repente decimos, wow, qué buena palabra. Oye, me ha parecido muy interesante esto. Pero la pregunta es, ¿cómo te afecta eso cuando vuelves a tu semana? ¿Cómo te cambia? ¿Cómo te lleva a ti a tomar decisiones que van a honrar a Dios? No necesariamente lo que escuchamos y parece muy bueno va a producir un cambio, a menos que nos demos el tiempo de meditar y se convierta en una convicción en nuestra vida. Iglesia, tener fe no es lo mismo que tener una convicción. Aunque Hebreos capítulo 11 dice que la fe, dice, es la certeza. No, es la convicción, dice, de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Es cierto. Pero la fe no es necesariamente una convicción. Y les pongo un ejemplo bíblico que no vamos a ir ahí. Pero cuando Juan nos está relatando acerca de la noche en la cual Nicodemo, ¿no?, va a visitar a Jesús, él hace un preludio, presenta algo inicialmente. Ahora tú y yo sabemos que nuestras Biblias, por nuestra comodidad, le han puesto capítulo y le han puesto versículos. Pero en el texto original no hay capítulos, no hay versículos, son porciones. Y tienen una relación de acuerdo a lo que el escritor quiere transmitirte. Y cuando Nicodemo, cuando Juan nos está hablando de la visita de Nicodemo en la noche, acerca de una fe de una fe que se produce en Nicodemo, que lo lleva a visitar a Jesús para hacerle preguntas, él antecede con algo que dice que en la fiesta de la Pascua muchos creyeron, dice, por los milagros que él hizo, pero dice que Jesús no confiaba en ellos. Entonces, vayamos ahí, por favor. Juan capítulo 2, antes de Daniel, vamos a volver a Daniel. Juan capítulo 2, versículo 23 y 25. Fíjate tú que, por eso les digo que la fe, si tu fe no te mueve a tomar decisiones, si tu fe no se convierte en una convicción, no te va a afectar, no va a producir cambios en ti y en mí. Juan capítulo 2, los últimos versículos, ¿no? Versículo 23 al 25 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Escucha esto, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y luego Juan nos relata la visita de Nicodemo en la noche. Juan nos está diciendo, no es simplemente creer, porque esa gente creyó viendo los milagros, pero no produjo cambios. A cambio, Nicodemo dice que escuchó, vio, y él fue en la noche y dijo, Jesús, explícame esto. Soy un maestro de la ley. ¿Qué debo hacer para heredar el reino? Nuestra fe tiene que convertirse en convicción. Cuando yo tengo convicciones en mi vida, voy a tomar decisiones. Y cuando yo tomo decisiones, voy a actuar. Por eso el cuadro menciona que las convicciones vienen por el oír la palabra, que se gesta en fe. La fe engendra la convicción, y porque tengo convicción tomo decisiones. Y porque tengo decisiones, ¿no?, yo actúo. Solteros y solteras, jóvenes y jovencitas que estamos en este lugar, me incluyo. ¿Qué decisiones estás tomando con respecto a tu futuro en el área sentimental?
Estamos en una etapa en la cual tenemos que tomar decisiones, porque el día de mañana te vas a enfrentar a una situación en que vas a tener que saber qué vas a hacer. Hemos tenido la experiencia con Claudio de jóvenes, ¿no? Así, listos para las misiones, listos para conquistar el mundo. Hasta que de repente un domingo de ellos apareció ella, ¿no? ¡Wow! O apareció él. ¿Qué decisiones estás tomando el día de mañana? O sea, ¿qué decisiones estás tomando hoy para que el día de mañana, cuando se presente una situación, tú sepas cómo actuar? Papás, ¿qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos para que el día de mañana tomen decisiones sabias? Aprender a guardar el corazón, aprender a saber esperar, ¿no? Es algo que decidimos acá porque el día de mañana vamos a tomar una decisión. Y la idea, ¿sabes, iglesia? Es estar preparados. Ahora te digo, nadie está 100% preparado en el sentido, no, yo sé, pero por lo menos tienen que haber cosas claras, ¿no? Aquí en nuestro corazón. Que si llega el momento de la presión, de la tentación, tú dices, yo ya he tomado una decisión. Yo sé cuál va a ser mi respuesta si alguien me propone algo. Ya sé cuál va a ser mi respuesta. Podrá ser una cosa tentadora, pero ya he decidido en mi corazón. Pero eso se decide porque tienes convicciones. Iglesia, las convicciones son personales. Dile a la persona que está a tu lado, son personales, ¿no? Las convicciones son personales. Hemos aprendido que por más amor que tú tengas por tus hijos, por tu esposo o tu esposa, ellos tienen que tomar sus decisiones de lo que van a creer, de lo que han de ser sus convicciones. Hay un momento en el cual tú no puedes creer por ellos y ellos no van a creer por ti. Por eso la importancia de poder entender esto, que cuando yo medito en el consejo de Dios, Dios me permite a mí establecer mis convicciones. Un ejemplo bíblico de esto es que cuando Josué está haciendo ya un resumen de todo lo que ha sido la conquista, él ya es un hombre de 80 años, ¿no? Y vino una nueva generación, ¿sabe? Delante de todo el pueblo, él les recuerda todo a todos lo que habían conquistado, lo que habían hecho, el tiempo en el desierto, el tiempo de la conquista. Pero él les dice, miren, yo sé que todos nosotros sabemos el consejo de Dios, pero yo te puedo decir algo, decía Josué, en cuanto a mí respecta, mi casa y yo serviremos a Jehová. No sé tú, pero en cuanto a mí vamos a servir a Jehová, porque las convicciones son personales. Es algo a lo cual yo arribo y concluyo de forma personal, porque Dios se manifiesta en mi vida, Dios me habla a mí de una manera especial, de una manera única. Y sabes, eso establece algo en mi vida, eso establece carácter, eso establece firmeza. Las convicciones son personales. Y lo segundo, antes de poder volver por favor a Daniel, el capítulo 3, es que las convicciones toman tiempo. ¿Sabes, iglesia? Tener convicciones toma tiempo. Por eso el trabajo de los pastores es un trabajo incesante. Porque nuestros pastores vuelven a nosotros de repente sobre el mismo problema una y otra vez, hasta que algo se produzca en tu vida a través del consejo de Dios. Porque tener convicciones, iglesia, toma tiempo. Cuando Dios quiere usar a alguien, Dios se va a tomar el tiempo de trabajar en su carácter. Iglesia, tengamos mucho cuidado con los liderazgos que salen de la noche a la mañana. Por más carismáticos que sean, por más, digamos, especiales que sean, porque en el proceso las cosas son probadas. Oremos por un liderazgo, por una iglesia que pasa el proceso de ser establecida en la verdad de Dios. Tener convicciones toma tiempo, iglesia. Pregúntale a nuestros pastores que lo que ellos nos enseñan, que lo que ellos creen, nuevos pasos ha tomado tiempo.
no solamente aquí en Bolivia, sino en Perú. Estamos hablando, pastores, de casi 21 años para establecer, ¿no?, lo que tenemos hoy. Tener convicciones toma tiempo. Y sabes, tranquilo, Dios se va a tomar el tiempo que tú necesitas. Ahora sí vayamos, por favor, a Daniel, el capítulo 3. El meditar en la Escritura me permite a mí tener convicciones, me permite tener fundamento, me permite a mí tener algo sólido sobre lo cual puedo construir cualquier cosa que Dios me dé, que Dios me demande. Capítulo 3. La historia nos dice que el rey Nabucodonosor se le ocurrió hacer una estatua de oro y ordenó que todos aquellos que escucharan a cierta hora del día, ¿no?, el sonido de música, pudieran, dice, arrodillarse y adorar la imagen. Todos lo tenían que hacer, empezando por los funcionarios públicos, ¿no?, los que trabajaban en la corte del rey. Pero dice que habían 3 personas que son los amigos de Daniel, dice que no lo hicieron. Y esto llegó a los oídos del rey Nabucodonosor y les dijo, los llamó y les dijo: oiga, ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Cómo que ustedes no están obedeciendo lo que he ordenado? Y dice que el Nabucodonosor, dice, les da la oportunidad de que piensen su situación. Le dice: miren, ustedes tienen el chance de hacer lo que yo les digo, si no, los voy a meter al horno de fuego. Y fíjate tú la respuesta de estas 3 personas, versículos 16 y 17. Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Si tú subrayas la Escritura, si tú estás tomando nota, fíjate en la respuesta que está en el versículo 16. Ellos le respondieron: no es necesario, no tengo nada que pensar, no tenemos nada que negociar, no lo vamos a hacer, rey. Sabes, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no lo hace, igual no lo vamos a hacer, porque tenemos convicciones. Hemos arribado a esta conclusión, servimos a un Dios extraordinario. No necesitamos pensar nada. Iglesia, por eso les digo, tener convicciones toma tiempo, porque Dios te va a ir probando. Yo pensé que estaba seguro en varias cosas en mi vida, hasta que pasé por ciertas circunstancias y me di cuenta que todavía no. Pero Dios va trabajando en ti, y hay un punto en el cual tú dices: Señor, esto que creo es tan certero en mi vida, es tan seguro, Señor, que no necesito pensar nada, no necesito negociar con nadie. En esto creo, en esto me paro, en esto estoy firme. Te pregunto en esta tarde ya, iglesia, ¿cómo estás en tus convicciones? ¿Cuánto del consejo y la palabra de Dios te está ayudando a ti, ¿no?, a caminar con seguridad? Sabes, las tinieblas van a querer negociar muchas cosas en tu vida. La vida va a presentar situaciones donde te va a llevar a un momento en el cual tú vas a decir: ¿realmente valdrá la pena creer lo que creo? ¿Realmente esto que creo me va a llevar a algún buen lugar? Créeme que sí, pero vamos a ser probados. En otras palabras, tener convicciones es lo que creemos y no está sujeto a revisión o negociación, aun cuando las circunstancias no sean adversas. Vuelvo a repetir esto, iglesia: tener convicciones toma tiempo. Toma tiempo.
pero créeme, vale la pena, porque en el momento en el cual tú tengas que tomar decisiones, ¿sabes? Dios te va a respaldar, vas a poder caminar con seguridad, vas a poder hacer lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Y para ir pasando a la segunda razón de por qué nosotros necesitamos, ¿no?, tener convicciones en nuestra vida, déjame contarte esta historia. Es uno de los jueces que aparece en el relato, no es precisamente el libro de los jueces, no me acuerdo el nombre, pero creo que es Jefté. Sin entrar en el detalle bíblico, ¿no?, que luego ya se lo dejo a los teólogos que están acá en la iglesia, este hombre hace una promesa y le dice a Dios, Dios, dice, si tú me das la victoria, voy a sacrificar a la primera persona que venga a saludarme. ¿No? Y sabes, Dios le concede la victoria. Él hace un voto, él hace un pacto con Dios. Señor, tú me das la victoria y la primera persona que venga a saludarme, la voy a sacrificar para ti. Ganó la batalla y está volviendo a su pueblo y toda la gente alegre. ¿Y quién cree usted que viene a recibirla? Su hija. Viene a recibirla, ¿no?, celebrando. El corazón de este hombre se le hizo añicos. Pero este hombre, Jefté, ¿no, pastor? Y este hombre dijo, le he prometido algo a Dios y lo voy a cumplir. Ahora, por si acaso, ¿no?, el relato bíblico no dice que él haya matado. Lo que entendemos es que la consagró para Dios, lo cual significaba que ella no se iba a casar ni le iba a dar hijos a Jefté. Sabes, cuando tú no tenías hijos en ese tiempo, en esa temporada, tu memoria, si es que no estaba de repente levantada a través de tus hijos y tus nietos, se perdía, a no ser que esté anotada en un libro. La importancia de tener hijos era perpetuar tu nombre. Jefté entendió que al entregar a su hija, ¿no?, consagrándola al Señor, no iba a tener descendencia. Con él moría su nombre. Pero sabes, este hombre no cambió por las circunstancias. No dijo, ¿saben? No estaba hablando en serio, ¿no? Van a disculpar, me emocioné. Él honró, ¿no?, lo que le había dicho a Dios. ¿Qué diferencia del rey Saúl? Cuando dijo, aquel que me coma, ¿no?, antes de que terminemos el ayuno, lo voy a matar. Y sin embargo, su hijo, ¿no?, había aprovechado a comer miel porque estaban debilitados. Y se lo trajeron. ¿Y qué dijo Saúl? Porque Saúl había hecho un pacto delante de Dios. Pero Saúl dijo, bueno, es mi hijo. Ya, olvidémonos. No, fue un lapsus, se me olvidó. Perdón, van a disculpar, no sabía lo que estaba diciendo. Saben, hay una diferencia. Iglesia, es un desafío que tenemos. Me ha pasado a mí que han habido momentos en que no he podido sostener mis convicciones. Pensé que podía, pero no. Pero lo bueno es que Dios vuelve a llevarte a la intimidad y sigue trabajando en tu vida, porque llega el momento en el cual el consejo y la palabra de Dios son tan firmes en tu vida que tú vas a poder honrarle a Él en todas las cosas que vivas. Vamos a ir rápidamente al segundo punto. Para esto, por favor, vayamos a Job, capítulo 42. El segundo beneficio de poder meditar en la palabra de Dios es que nos permite concluir correctamente acerca del carácter de Dios cuando nos enfrentamos a la vida. Establece convicciones en nuestra vida. Y antes de pasar a este punto, ¿no?, que acabo de decirles, tener convicciones es igual. Aquí en Santa Cruz es fascinante, ¿no?, cómo se construye, ¿no? Es impresionante. Por una parte es bueno saber que estamos moviéndonos en ese aspecto, pero es increíble. Tú ves a tu alrededor edificios por todo lado, ¿no? Pero ¿sabes? Tener convicciones es igual que esto.
Tú puedes tener los materiales de construcción, puedes tener el financiamiento, puedes tener contratos con los obreros, puedes tener absolutamente todo, puedes tener el terreno. Pero si no tienes los cimientos, no puedes construir nada, aun cuando tengas todo, aun cuando tengas compradores, aun cuando ya hayas vendido todo. Si no trabajas y colocas los cimientos, no puedes hacer nada. Muchas veces en la iglesia tenemos personas que tienen todo el consejo de Dios alrededor, pero Dios dice, no vamos a poder hacer algo hasta que tú coloques los cimientos, tengas convicciones. Cuando tenemos convicciones, podemos edificar todo lo que Dios nos pida que edifiquemos. El segundo beneficio de poder meditar en la palabra de Dios es que nos permite concluir correctamente acerca del carácter de Dios cuando nos enfrentamos a la vida. Voy a hacer un resumen. Vamos allá al capítulo 42. De lo que Dios ha hablado a mi vida con respecto al libro de Job. Tiene muchas cosas que podemos aprender de Job. Pero lo que he aprendido y que nos va a ayudar a poder entender lo que Dios le dice a los amigos de Job ahí en el capítulo 42, parte con esto. Tú y yo conocemos la historia de Job. Nosotros la leemos. Nosotros sabemos el principio y sabemos el fin. Sabemos cómo termina la historia. Pero Job no lo sabía. No sé si ustedes pueden entender esto. Job no sabía lo que estaba viviendo. Job no sabía lo que estaba sucediendo. Cuando tú y yo leemos Job, vemos la escena en los cielos, vemos a Satanás pidiéndole permiso para zarandear la vida de Job. Y cuando leemos el final de Job, vemos cómo Dios lo restituye. Pero Job no lo sabía. Job enfrenta situaciones difíciles en la vida. Y tú conoces la historia, dice que él está con llagas. Él está padeciendo por eso y vienen unos amigos a poder consolarle y ayudarle. Si tú miras la vida de Job, Job estaba buscando algo. Alguien diría, ¿qué estaba buscando Job al momento de hablar con Dios, hablar con sus amigos? Si tú te das cuenta, en ningún momento en el relato que leemos en Job, Job le pide a Dios que le restituya la salud y las riquezas. Para Job eso no es importante. Ya, lo he perdido todo. Ese no es el punto, Dios. Job está en una búsqueda en medio de su dolor para saber por qué le había sucedido lo que le había sucedido. Eso, un corte comercial. ¿No? Dice, Job está en una búsqueda en medio de su dolor de saber por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo. Y Job comienza a hacer preguntas. Dios, ¿por qué me está pasando esto que me está pasando? Y sabe, no hay una respuesta, ¿no? ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué estoy sufriendo esto? En el contexto de Job, cuando a ti te iba mal, y más hablando de Job, que era un hombre justo, los amigos le dicen, Job, ya, entre nosotros, ya, a ver, cierren la puerta. Job, a ver, en serio, ¿qué ha pasado, Job? Puedes hablar con confianza. Tranquilo, nadie se va a enterar, Job. Job dice, no he hecho nada. Job, no te hagas. Estamos entre amigos, ya traigan el vino. A ver, un poquito de vino, le vas a abrir tu corazón. No he hecho nada. Job, no seas mentiroso. No he hecho nada. No, Job, no puede ser. ¿Saben? Job revisa su vida y dice, no encuentro una razón por la cual Dios pudiera permitir esto. La conclusión de los amigos es que Job, tú has hecho algo. Solamente Dios es perfecto. Y la conclusión de Job, ¿no? Al final, cuando ya Job está cansado, está en medio de su dolor, Job le dice a Dios, mira Dios, no me das una respuesta de por qué estoy padeciendo. La única conclusión que yo tengo es que realmente Dios no sabes lo que estás haciendo conmigo. Le dice a Dios, Dios, estás obrando tontamente conmigo.
porque yo presento mi causa y no encuentro nada, por lo cual tú debieras permitir que me pase todas estas malas cosas. Job quería simplemente saber por qué le había pasado lo que le estaba pasando. ¿Por qué razón? Porque Job amaba tanto a Dios, que si Dios le daba la razón de por qué él estaba pasando lo que estaba pasando, Job le hubiera dicho: Señor, perdóname. Si yo te he ofendido y lastimado en algo que de repente ni cuenta me di, no quiero estar mal contigo, Señor, perdóname. Tú y yo conocemos la historia. ¿Por qué razón él pasó lo que pasó? Pero al final de todo, ahí vamos por favor a Job, el capítulo 42, versículos 7 y 9. El meditar en la palabra de Dios nos ayuda a concluir correctamente acerca del carácter de Dios. Job se equivocó pensando que sabes que a Dios también se le ocurren tonterías, ¿no? Que a veces a Dios no sabe lo que hace. Porque si Dios supiera lo que hace, no permitiría que pasara por la enfermedad. Si Dios realmente dice que sabe lo que hace, no permitiría que hubiera conflictos. No permitiría los abusos, no permitiría, ¿no?, los divorcios, las separaciones. ¿Sabes? El mundo nos está diciendo que Dios no sabe lo que hace. Pero eso no es lo correcto. Capítulo 42. Ya terminó todo el tiempo. Dice que Job se arrepiente. Dice: Señor, de oídas te había oído, pero mis ojos ahora te ven. Capítulo 42, versículos 7 al 9. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por ustedes, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrontosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad shunita y Sofar, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble, dice, todas las cosas que habían sido de Job. Sin extenderme mucho en este punto, meditar en la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a concluir correctamente acerca del carácter de Dios. La pregunta es: ¿qué fue lo que hablaron mal los amigos de Job? Los amigos de Job llegaron a la conclusión de que Dios es demasiado santo, que no nos entiende. Que Dios es demasiado santo, ¿no? Que tú no puedes tener la mínima esperanza de ser acogido por Dios. Job decía lo contrario: no, Dios es bueno. Pero dice que los amigos de Job llegaron a esa conclusión. Y Dios les dice a ellos: ustedes no han hablado bien de mí, han llegado a una conclusión equivocada de mi carácter. Yo no soy así. Cuando tú y yo meditamos en la palabra de Dios, eso nos ayuda a concluir correctamente, ¿no?, del carácter de Dios en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles en nuestra vida. En un periodo de mi vida, cuando a mi hermana le detectaron leucemia, ¿no?, y ella falleció a los 3 días, porque en ese tiempo era muy difícil económicamente hacerle un trasplante de médula. Hoy día obviamente es mucho más, de repente menos complicado. Pero yo no esperaba eso, ¿no? Y durante 5 años yo estuve, ¿no?, en una relación, estuve enojado con Dios. Y me pareció tan injusto, ¿no?, que eso sucediera. O sea, 5 años de mi vida yo iba concluyendo etapa tras etapa que Dios era injusto. Que mientras de repente tú le sirves, mientras tú
le rindes tu vida a Él, Él debería cuidar de ti. Él debería cuidar las cosas. Pero sabes, después de 5 años entendí que Dios es bueno. De repente no sabré, un día sabremos por qué sucedió eso. Pero Dios es bueno. Eso no altera el carácter de Dios, eso no altera su bondad, eso no altera su misericordia. Pero tú y yo necesitamos el consejo de Dios para concluir correctamente. ¿Sabes por qué? Y si lo anotas, por favor, anótalo. La vida no es un sinónimo de Dios. La vida no es Dios. A veces la gente confunde, bueno, es que así es la vida, como si Dios fuera también lo mismo. La vida no es un sinónimo de Dios. Dios está por encima de la vida. La vida es un escenario donde cosas suceden buenas y malas, donde enfrentamos cosas buenas, pero también enfrentamos el dolor. El meditar en la palabra de Dios me ayuda a mí a concluir correctamente. Te pregunto en esta tarde, en situaciones difíciles de tu vida, ¿cómo estás mirando esa situación hoy? De repente, cuando sucedió, cuando pasó, es difícil ver un propósito. Es difícil ver que Dios lo haya permitido. Es difícil ver que Dios tenga una razón por la cual lo ha permitido. Es difícil. Pero llega un momento en el cual cuando yo me dejo ministrar por la palabra, voy al corazón de Dios a través de la Escritura, descubro que Dios es bueno, descubro que es un Dios de amor, descubro que Él es soberano, descubro que Él no es caprichoso, descubro que Él no es malo, descubro que Él es un Dios bueno. Su consejo me permite concluir. Y sabes, de repente tú en tu vida tienes situaciones en tu vida donde todavía en el fondo de tu corazón sigues pensando que Dios ha sido injusto. Yo te invito en esta tarde a que vuelvas a esa etapa de tu vida y le digas, Señor, quiero mirar lo que ha sucedido en mi vida a través de tu consejo. Ejemplo de ello es la vida de José. José pudo vivir amargado toda su vida, pero él decidió perdonar. Y en un momento él dijo, ustedes hicieron mal conmigo. Obraron de una manera perversa. Fui vendido, fui esclavo. Pero sabes, Dios lo usó para que hoy pudiera sostenerlos y ayudarles. Cuando tú y yo tenemos el consejo de Dios, podemos volver a esas etapas difíciles de nuestra vida y poder volver a mirar la película. Esta vez de una manera distinta. No porque las cosas se olviden y cambien, sino la visión, la percepción que tengamos va a ser diferente. De repente no haya una razón, pero sabes, vas a recibir algo de parte de Dios. Finalmente vamos al Salmo 73, que va a ser la tarea que les voy a dejar. Para aplicar lo que estamos aprendiendo. Cuando tú y yo concluimos erróneamente acerca del carácter de Dios, nos puede pasar lo que le pasó a Judas. 3 años de caminar con Jesús, 3 años de estar pensando, ¿será este el Mesías? En muchas circunstancias de la vida de Judas, él decía, sí, es el Mesías. Si es el Mesías, se instaura el reino y yo como manejo la bolsa voy a ser el ministro de economía de este reino. Voy a manejar las finanzas del país. Pero a Jesús se le ocurre comenzar a hablar de que iba a morir, iba a sufrir una muerte de cruz, pero que iba a resucitar al tercer día. Eso comenzó a producir algo en la vida de Judas. Lo que yo entiendo es que en un momento Judas dice, si esto se va a acabar el día de mañana, ¿qué gano yo? Son 3 años de mi vida invertidos. He dejado amigos, he dejado a mi familia. ¿Qué gano? Y sabes, él pensó en su futuro y dijo, ya algo tengo que sacar de todo esto. Porque a Jesús se le ocurre decir estas cosas. Entonces, si no es el Mesías, algo que tengo que sacar. Y dijo, listo, 30 monedas de plata, que significaban una jubilación a todo dar. Era asegurarte tu futuro. Judas
concluyó erróneamente de que todo estaba perdido. Judas concluyó erróneamente que este Jesús no era el Mesías que decía ser. Y él tomó la decisión de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Luego él se dio cuenta, pero tú y yo sabemos cómo él acabó, porque concluyó erróneamente. Sabes, el consejo de Dios nos permite a nosotros, nos ayuda a nosotros a concluir correctamente acerca del carácter de Dios. Y sabes, tengo muy fuerte en mi corazón en esta tarde que como iglesia, como Nuevos Pasos, Dios quiere volver a mirar aspectos de tu pasado, pero quiere volver contigo para que puedas mirar esa circunstancia de tu vida a través del consejo de Dios de hoy. Es un proceso de sanidad. Te decía un momento atrás, no va a cambiar el pasado. Lo que he hecho, hecho está. Pero sabes, cuando de repente lo mires hoy, yo tengo en mi corazón que Dios va a traer una sanidad. Lo ha hecho en mi vida. Y Dios lo sigue haciendo. Pero yo percibo muy fuerte en mi corazón que Dios quiere llevarte a ciertos momentos de tu vida, ¿no? Para que a través de su consejo y su palabra puedas encontrar sanidad. Puedas encontrar a ese Dios de amor del cual hemos cantado el día de hoy. Y termino con esto. Salmo 73, esta es la tarea para ti. Meditar en la Escritura, dice, nos permite a nosotros tener convicciones y nos permite a nosotros concluir correctamente acerca del carácter de Dios. El Salmo 73 fue escrito por un hombre llamado Asaf. Asaf era el director de la alabanza de la iglesia Nuevos Pasos, ¿no? Sirvió con el rey David. Saben, él tenía una buena posición, no le iba mal en la vida, tenía un buen ingreso, tenía su sueldo, vivía en el tabernáculo, estaba en los banquetes del rey David, pero un día tiene una crisis existencial. Un día, no, lo voy a colocar así, ¿no? Un día se encuentra con los amigos de la promoción. Había salido del colegio. ¿Qué colegio que hay en Santa Cruz? Eso, muy bien. Dice que salió del colegio Cristo Rey y se reunió, dice, con todos los amigos de la promoción. Y tú sabes, ¿no?, que cuando te reúnes con los amigos de la promoción, o tú te ves con amigos de tu barrio, o de la universidad, después de 10, 15 años, la pregunta del millón es, ¿qué has hecho de tu vida, Joan? ¿No? Y a veces cuesta, ¿no? Porque tú dices, pucha, ¿qué he conseguido, no? ¿Qué he logrado? ¿Qué he logrado? ¿Qué he conseguido? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿No? Y sabes, le pasa eso a Asaf. Asaf dice, soy levita, me va bien en esta iglesia Nuevos Pasos, tenemos los parlantes nuevos, nos va bien. Y de repente te encuentras con los amigos de la promoción y de la vida y comienzas a compararte. Tu amigo tiene empresas, vive bien, engorda, ¿no? Engorda, no tiene preocupaciones, ¿no? Pero tú la pasas difícil. A ti te cuestan las cosas. Y sabes, Asaf tiene un problema existencial. La tarea es que tú puedas leer el capítulo 73, del versículo 1 al versículo 12. Asaf dice, sabes, le va bien a la vida a los pícaros. Esa es la palabra aquí en Santa Cruz, ¿no? Este es un pícaro, ¿no? Señor, ayúdanos a ser pícaro, pero ¿sabe? Él se da cuenta, dice, esta gente no le da vergüenza. No le da vergüenza. Y Asaf tiene una crisis existencial porque él dice, ¿a mí de qué me sirve ser cristiano? ¿A mí de qué me sirve ser honrado? ¿A mí de qué me sirve pagar mis impuestos, dar mis diezmos y ofrendas? ¿De qué me sirve aportar mientras otros van prosperando en la vida? Y dice que estuvo a punto, dice, de cambiar de opinión, estuvo a punto de ceder, estuvo a punto de decir, ya, yo también quiero lo que tienen los demás. Dice, hasta
que fue a la presencia de Dios. Dice, volví, dice, a tu tabernáculo. Y dije, Señor, ayúdame. Y ahí el Señor le ayuda a concluir correctamente de que Dios sí mira la maldad y que la gente que camina en maldad un día le va a dar cuentas a Dios. Así de simple. Y también dice, afirma sus convicciones. ¿Sí? Es Asaf el que dice, Señor, nada más deseo en esta vida. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Entonces la tarea, iglesia, es que tú puedas leer el Salmo 73, porque yo creo que tú también tienes tus salmos. Yo también creo que tú tienes momentos en tu vida como los tengo yo, donde decimos, a ver, ¿qué he logrado? ¿De qué me beneficia ser cristiano? Por decirlo así. Hay momentos en los cuales vamos a tener situaciones y las tinieblas van a estar ahí para decir, ¿qué has logrado, Max? Está bien que ames al Señor, pero ¿qué has logrado? Mira a tus compañeros, mira los contratos que consiguen. Y tú que oras y oras y oras, ¿no? Ese contrato te toma semanas, pero tus amigos con una llamada de teléfono ya tienen el contrato. El meditar en la palabra de Dios nos ayuda a fortalecer nuestras convicciones y a concluir correctamente acerca del carácter de Dios. Amén. Amén.